poquito lo que es o lo que fue la historia del Chagas como tal. ¿Okay? El reportaje más antiguo de Chagas. ¿Están viendo mi imagen, no? Sí, doctor. Bueno, las diapositivas sí. Ya. Me decía que la... decía que en la historia, el reportaje más antiguo de Chagas es de hace 9.000 años. Este investigador alemán en el año 2004 publica que encontró en esta cultura peruana, que es la cultura chinchorro, encontró DNA en las momias peruanas de esta región. Encontró primero, le llamó la atención porque entró un coprolito en una momia. Y coprolito, ¿cuál coprolito? ¿No ve? Si tienes un coprolito gigante, o sea, tenía dólico megacolon o dólico megasigma este paciente, y de ahí se le ocurrió cabalmente tomar DNA en este pequeñito, en esta momia, y ahí encontró DNA de trypanosoma. O sea que es seguro que los incas, nuestros antecesores, tenían Chagas como tal. O sea que ese es el reporte más antiguo de la historia. Y después, otros DNAs más, esta es otra momia, y también tenía dólico megacolon. Cuando no tenía trabajo, comencé a revisar las partidas de defunción de la época colonial de Sucre, no buscando nada de Chagas, sino buscando una epidemia de viruela que había diezmado las poblaciones de Sucre y Potosí en ese entonces, y quería saber la estadística de los chiquititos que habían muerto en esos años. Y me encontré, como en este reporte, por ejemplo, ¿sí?, de un hombre que, según aquí está, muere repentinamente, ¿ok? Y de Alejandro Muñoz, ¿sí?, de cuántos, ya no me acuerdo. Aquí está, de 40 años de edad, ¿sí?, que muere repentinamente, y además era pobre. ¿Y por qué era pobre? Porque no pagó a la iglesia nada, ¿eh? Todo de gracia, gratuito. Y aquí otro ejemplo de una mujer, Isabela Bobarín, ¿sí?, que muere en la calle repentinamente, ¿sí? ¿Y cuántos años tenía? 20 años tenía esta mujer, 20 años. Entonces, seguramente yo cambié la idea de esa epidemia por la muerte súbita, y es interesante porque la muerte súbita de la época colonial en Sucre se marca un poco con la muerte súbita del año 1880, más o menos, por Chagas. O sea, que seguramente había Chagas y había muerte súbita en estos pacientes, y también está todo de caridad. Miren, o sea, también era gente pobre. Y había cosas más terribles porque, miren, no se confesó ni recibió sacramento alguno. O sea que, como no se ha confesado ni se ha comulgado nada, al infierno más. O sea, todos los chagásicos se iban al infierno. Ahí deben estar todavía algunos, ¿no? Ok. Después, en 1569, este fray Bernardino de Sahagún
fue que en un libro que se llama La historia general de las cosas nuevas, no, cosas de la Nueva España, describió cabalmente que había unas cucarachas, pardillas, que tenían dos alitas y que volaban, eran ponzoñosas, y donde picaban imprimían un comezón e hinchazón. Entonces estaba describiendo la vinchuca en 1569, pero la descripción más simpática, casi exacta de lo que es la vinchuca, está dada por este sacerdote, Reginaldo de Lizárraga, cuyo documento está en la biblioteca del convento de San Francisco en Tarija, y ahí describe realmente con detalle la presencia y los hábitos de la vinchuca, ¿sí? Encontrada en Cochabamba. Decía, son unos chinches que solamente salen de noche de las casas donde hay adobe y caña hueca, y caen cerca de la cara y te pican. O sea que una cosa súper interesante de Fray Reginaldo de Lizárraga. Y se encuentra el primer nombre como vinchuca a esta cucaracha por este explorador español Azara en 1781. ¿Okay? Además describe que su cuerpo es oval y aplanado, y después de haber digerido, dice bien, después de haber chupado se pone como una uva, y después de haber digerido lo que tela, expele una tinta negra, o sea, su caquita que ensucia la ropa blanca. Interesantes descripciones de la vinchuca en esa época, sin saber aún, obviamente, que producía alguna enfermedad. Pero la historia es como su descubrimiento. No comienza con Chagas, comienza con Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz es un médico que a la edad de 15 años entró a la Facultad de Medicina, egresó a los 20 años y era médico a los 20, y bueno, fallece a los 44 años, joven, con insuficiencia renal crónica. Pero Osvaldo Cruz era una persona muy, muy inteligente, tan inteligente que se casó con la mujer, con la hija de el hombre más rico de Río de Janeiro. ¿Listo? Entonces ya no tenía ningún problema económico, pero su suegro, no su suegra porque las suegras son otra cosa, su suegro dijo, bueno, este médico que ha egresado no va a hacer cualquier cosa con mi hija, no va a ser cualquier mediquito egresado. Le voy a mandar a Europa a que estudie alguna cosa. Y lo manda a Francia, al Instituto Pasteur, que es el mejor, hasta ahora, el mejor instituto de investigación de parasitológica, ¿sí? Y de epidemias. Y entonces Osvaldo Cruz se va cabalmente con su esposa y creo que un hijito más, y se va hasta España, y ahí después vuelve. Después de 3 años vuelve y simplemente abre su consultorio en una zona rica donde vivía y en una zona pobre, y comienza a atender así a la gente, hasta que en 1902, creo, comienza la epidemia, seguramente ya comenzó en 1900, la epidemia de fiebre amarilla y peste bubónica en Río, y comenzó a diezmar las poblaciones de Río de Janeiro. Entonces, los políticos de ese entonces, el gobierno, escribe una carta a Francia y al Instituto Pasteur para que enviaran técnicos a combatir la epidemia. Y ahí está una carta en el museo actualmente de Chagas, donde el gobierno le dice, donde el Instituto Pasteur les dice a los brasileños, ¿para qué quieren ustedes un experto si tienen al mejor alumno que hemos tenido en el Pasteur en estos años, que ha sido Osvaldo Cruz? Así se enteran recién el valor que tenía el doctor Cruz, y le buscan y le dicen si él podría controlar o no la epidemia, y él dice sí, no hay ningún problema, solamente que necesito 2 cosas. Una carta blanca para la ciudad de Río, yo puedo hacer lo que quiero con Río de Janeiro, y segundo, si yo gano la batalla, me lo hacen un instituto de investigaciones de enfermedades tropicales. Muy bien, firman el contrato, y entonces Osvaldo Cruz comienza a combatir la peste bubónica. Primero comienza a hacer cuarentena a los barcos que llegaban de Europa, especialmente de África, porque de ahí venía la peste bubónica, ¿sí? Y luego
comienza a colocar zanjas en algunas calles del río, unas zanjas enormes para que las ratas no migraran de un barrio hacia otro. Incendió manzanas donde había cualquier cantidad de ratas, sacó a la gente sin ropa, les dio comida y ropa después, vivienda después, de esa manera, y comenzó a combatir hasta que también llegó la famosa vacuna de la fiebre amarilla, y en ese entonces él dijo que era obligatorio que todo el mundo se vacune, y sin embargo, como hasta ahora, como están viendo también en la COVID, le echan así cosas a las vacunas. Hay gente que quiere y hay gente que no quiere, y entonces se arma prácticamente una revolución civil en Río, en la ciudad, imagínense, para evitar que la gente se vacunara con esta vacuna. Y en esa revuelta, 30 muertos y 110 heridos. Eso se llama la revuelta de la vacuna de octubre de 1904. 3 años después, la fiebre amarilla estaba erradicada y la bubónica también. Y entonces ahí les dijo al gobierno, bueno, quiero que me construyan mi instituto. Y bueno, le sacaban así estos memes que eran, en ese entonces no había redes sociales, pero había memes de todo estilo ahí con sus cañones combatiendo las moscas y las ratas y otros seres. Y aquí está el instituto, el dibujito del Instituto Osvaldo Cruz de ese entonces. Ahí tienen ustedes esa fotografía de él con sus ayudantes en el museo, en parte de su... Tan famoso es que inclusive tuvo billetes, ¿sí?, con su figurita. Y de ahí, cuando ya tenía el instituto ya formado, entonces Osvaldo Cruz fue en conquista, entre comillas, de los mejores alumnos de la Facultad de Medicina. Y entonces ahí le encontró cabalmente a Carlos Chagas, que había hecho también una tesis de egreso sobre fiebre amarilla. O sea que estaba genial que él vaya y era un excelente alumno. Entonces nació, como están viendo ahí, el 9 de julio de 1879 en Minas Gerais. Y su nombre completo era Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, y quedó huérfano a los 4 años de edad, pero con buena situación económica. Y su madre quería que estudie ingeniería, es así que intentó ingresar a la Escuela de Minas de Ouro Preto, ¿sí? Pero como no quería esas cosas, a los 16 años se fue a la Facultad de Medicina, porque también tenía un tío que era médico, y en 1897 ingresó a la Facultad de Río, y después 5 años más adelante salió de médico. Y a Carlos Chagas, cuando ya estaba en el instituto, le enviaron a que vaya a un lugar para que investigara la fiebre, o combatiera prácticamente la fiebre amarilla entre los trabajadores del ferrocarril central de Brasil, que estaba yendo el ferrocarril hacia el Amazonas. Y entonces ahí fue cabalmente a combatir. Hay fotografías de su casa, etcétera, etcétera. Y se encontró con una persona que le dijo que había unos bichitos que chupaban sangre y que a veces les producía calenturas. Entonces, y que picaban preferentemente en la cara. Por eso llamó barbeiro, ¿me entiendes? Entonces, de lo que picaba cerca de la barba, de ahí nació el nombre hasta ahora conocido en la vinchuca en Brasil, que es el barbeiro, ¿sí? Y bueno, ahí cabalmente se encontró con la enfermedad como tal. Aquí están con sus 2 hijos, Evandro, que todavía ha seguido algo pasos de él, y del otro no sé nada, absolutamente nada. Aquí está del museo, la primera publicación que hizo ya del Instituto Osvaldo Cruz, ¿sí? Como todavía se llamaba Nueva Tripanosomiasis Humana, miren, ¿sí? O sea que de agosto de 1909. Y a ver, les voy a contar otras cosas. Ahí está Carlos Chagas con su
una postal que mandó de Francia. Este era su letrero de su consultorio, así de simple. Y este es el instituto que se llamaba Manguinhos. Primero se denominó Sueroterápico Federal de Manguinhos, ¿sí? Y después ya cuando se murió Osvaldo Cruz, Carlos Chagas le puso el nombre de Osvaldo Cruz al instituto que actualmente tiene esta pinta arabesca, ¿sí? No sé por qué, pero tiene toda la pinta de árabe. Todas las paredes y todos los frescos son arabescos, ¿sí? Y que tiene muy bonita pinta. Y bueno, al ser famoso el Carlos Chagas porque aquí está con Einstein, ¿sí? Seguramente Einstein le visitó a Osvaldo Cruz, y este que está aquí atrás es Romaña. Romaña, del signo de Romaña, es lo único que no describió Chagas. Chagas describió todo menos el signo de Romaña. Romaña es un argentino que después trabajó con él, pero esa es otra historia. Y aquí era la oficina de Carlos Chagas, donde cabalmente la encontraron muerto. Después de mediodía le llevaron a almorzar, él no fue y lo encontraron muerto, hizo también muerte súbita. Y obviamente han visto que Einstein subió y bajó estas gradas, o sea que gente muy eminente ha bajado las gradas del edificio, o sea que hay gente muy importante que sí ha bajado esas gradas del instituto. Aquí está su letra. Y bueno, aquí comienza la historia porque encontró a una chiquitita que se llamaba Berenice. Berenice, creo que inclusive tenía signo de Romaña, es chiquita, había sido picado por la vinchuca, tenía fiebre, tenía varios síntomas, y de esta pequeña Berenice saca sangre Osvaldo Chagas y se encuentra con el tripanosoma, que es parte de la historia. Berenice después, miren, ha muerto más adelante, creo que a sus 82 años. Aquí está de 72. Esta es una fotografía donde Carlos Chagas hacía sus investigaciones. O sea que esta mujer que tenía Chagas ha muerto de insuficiencia cardíaca recién, muy, muy adulta, como vemos actualmente como tal, pero Berenice ha sido famosa como tal. Y ya en famosa Berenice, aquí Carlos Chagas ya describe cabalmente lo que estábamos viendo, la nueva tripanosomiasis, que al principio le llamó inclusive brasilensis, ¿sí? Y después, obviamente, tripanosomiasis americana, y cabalmente en honor a su profesor, al tripanosoma, lo llamó tripanosoma cruzi, y cabalmente viene de Osvaldo Cruz, ¿sí? O sea que el 23 de abril del 1908, del 22 al 23 de abril, publicó en Brasil Médico la primera de las publicaciones de Chagas, la primera, todavía no tan científica, bueno, científica, pero no tan detallada, digamos, ¿sí? O sea que ahí comenzó, y es la fotografía de Berenice Suárez de Moura, ya se casó después la señora. Este es el microscopio donde él detectó por primera vez el tripanosoma. Y aquí están después sus dibujos y sus apuntes, sus primeros apuntes, están aquí de lo que estaba descubriendo asombrosamente. Pero aquí está la letra de él describiendo, ¿ver? Como tripanosomiasis brasilensis. Una nueva molestia humana producida por el tripanosoma cruzi. Aquí ya le puso el nombre de tripanosoma cruzi. Esos eran sus apuntes primarios de Chagas. Aquí están sus dibujos de mastigotes. Miren, este es miocardio, los cortes que hacía él, y veía el microscopio y los dibujaba a colores del instituto. Y miren, este es de 1911. Aquí hay varios dibujos que también hizo él, de todo estilo. Los cromosomas. Aquí solamente se en detalles. Y después ya pasó a ser director, cuando murió Osvaldo Cruz, pasó a ser director del Instituto Osvaldo Cruz y, como les dije, falleció joven, ¿no? 55 años,
el 8 de noviembre del 34, y esta es la cara mortuoria, la fases mortuoria de Chagas en su fallecimiento. Eso está ahí, y está enterrado en el cementerio São João Bautista de Río de Janeiro. Me hubiera gustado conocer, algún día voy a ir a visitar su tumba. Pero hay que reconocer que Chagas fue un hito en la historia de la medicina, porque no hay otro en la historia que haya descrito la enfermedad, que haya descrito el parásito y haya descrito el vector. ¿Ok? Ninguno, es un hito. Unos descubrieron una cosa y otros. Entonces, el gobierno de 1910, creo, el 11, mandaron todos los papeles para que le den el premio Nobel. Y la Academia del Premio Nobel manda una carta al Colegio Médico, que se llamaba Protomedicato del Brasil, para que dijera realmente quién era Chagas. Y la carta que manda el Protomedicato del Brasil es de lo más es de lo más destruyente, es de lo más artera. Dicen, nosotros no conocemos a él, dice que está investigando, pero no hay nada serio. Él cree que hay un bicho que contagia una enfermedad, de ese estilo de cosas. Terrible, terrible. Y entonces, obviamente, era una carta que tenía un valor administrativo importante y no le dieron el premio Nobel. ¿Okay? Estaban tramitando el año pasado para que le den el premio Nobel. No, ya son 3 años. Para que le den premio Nobel en Muertillo, en que habrá quedado. De todas maneras, él seguramente se sintió frustrado como tal y presentó su trabajo en 1912 al Instituto de Enfermedades Tropicales de Alemania, de Hamburgo, ¿sí? Donde todos los premios Nobel y los capos del mundo entregaban sus trabajos. Tienes que ser un conocido para entrar a este premio que se llama Chaudí. ¿Okay? Y él ganó, les contaré, que les dio aquí en el ojo a los premios Nobel y a todos los demás, a los médicos brasileños especialmente, no tanto al premio Nobel segundo, porque se atuvo a un documento, sino a todos los médicos brasileños que se oponieron a su vida y le dieron el premio Chaudí, que es uno de los premios máximos de investigación de la época. ¿Okay? O sea que así le dieron su diploma de ganador y una medalla a Carlos Chagas. ¿Okay? Esa es más o menos la historia de este hombre, interesante como para describir esta enfermedad que nos persigue hasta el día de hoy. ¿Okay? Y hay que reconocer también a otro investigador argentino, que es Salvador Massa, que, miren, él también murió en 1946, también hizo muerte súbita en México, en una charla cabalmente de Chagas. Estaba hablando de Chagas, hizo muerte súbita. Carlos Chagas fue un investigador también buenísimo. Trabajaba con Romaña, pero cuando él describió el signo, Massa quiso que se nombre el signo de Massa. En un congreso, Carlos Chagas dijo que se llame signo no de Carlos Massa, sino de él, y entonces eso le trajo enemistad con él y él le despachó de su ámbito de investigación a Romaña. Y Romaña ahí se fue a trabajar con Carlos Chagas, ¿sí? Hasta su muerte. Ok, lo interesante de este hombre era que consiguió un vagón que está aquí, no sé si tengo otra fotografía más del vagón que lastimosamente ese vagón ya no existe porque es parte de la historia, debería existir, y aquí dormía y tenía todo su laboratorio, hasta su bioterio de criado de vinchucas dentro de este vagón. O sea que, qué lástima que haya desaparecido esta parte de la historia del vagón E600 que tenía él como tal. Aquí está con su vagón y se iba por todos los lugares, especialmente por Santiago del Estero, para la investigación de Chagas. En Bolivia hay un artículo de Rafael Torrico.
Y este doctor Torrico era profesor de farmacología de nuestra facultad. Y yo ya le he conocido, les cuento, muy ya con sus buenos años. Lo debe conocer en ese entonces, que tenía unos 70 años. Y él publicó su trabajo y nadie le hizo caso. Este chuquisaqueño loco, como todos los chuquisaqueños locos, está hablando macanas y mejor ni le haremos caso y punto. Así fue la historia del doctor Torrico. ¿Ok? Así que, bien. De todas maneras, otra publicación de Torrico juntamente con el doctor Díaz, con esta revista en 1959, ya aparece investigaciones clínicas en el periodo agudo, y esto de Bolivia. Y después el doctor Rivas, que es un médico obviamente mayor que yo, publicó el 57, era uno de los fundadores de la Sociedad de Cardiología y uno de los primeros cardiólogos especializados en el exterior. Ya describió la miocarditis chagásica en Bolivia, que está en prensa médica, y también tuvo un trabajo sobre cardiopatía chagásica en Bolivia, publicado en la Universidad de Cochabamba, no hace poco, hace 50 años. Ok, más o menos, esa es la historia nuestra de Chagas. Eso quería comentarles, más o menos, para que tengan una idea de lo que significa la historia de estos pacientes. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver si yo puedo rescatar algo por aquí. Bueno, entonces contarles nomás que el Trypanosoma cruzi, ya saben ahora por qué es cruzi. Ay, pero un ratito, entonces voy a ver una partecita aquí. Tiene una incidencia en nuestro país muy grande, muy grande. Entonces, las estadísticas de Chagas son realmente espantosas como tal. También en mi pantalla están viendo, ¿no? Ok. Miren, de los departamentos de Bolivia, prácticamente todo Chuquisaca, gran parte de Potosí, todo Tarija, gran parte de Santa Cruz y los valles mesotérmicos y tropicales de La Paz tienen Chagas. O sea que se calcula que además en América existen de 18 a 21 millones de habitantes. ¿Okay? Y lastimosamente la gente que más tiene Chagas está entre los 15 y los 44 años de edad. Es la edad productiva de la gente prácticamente, y en Chuquisaca hay más del 50% de nuestra población está infectada. Y obvio es que en el área rural exista más Chagas, menos en el área periurbana y en el área menor. Pero por lo menos ahora está disminuyendo la incidencia de infestación. De todas maneras, seguimos número 1 en Sudamérica. Debemos estar contentos porque tenemos todavía un índice de infestación de 6.1 en comparación al Brasil, que prácticamente ha eliminado la vinchuca de su territorio hace 2 años, que es un problema bastante serio. Miren, hay 28,000 casos nuevos anuales en Sudamérica. Se calcula que hay 4 al 10% de transmisión perinatal, o sea, Chagas congénito. En Sucre estamos en el 7%, ¿sí? Y se reportan 15,000 casos de vía congénita por día. Y yo les puedo comentar que el 25%, cuando estaba trabajando en el Seguro Social Universitario, la consulta del 25% en gente como ustedes, jóvenes,
de 18, 22, 23 años es Chagas. Ok. Y miren, hay más de 1 millón de mujeres fértiles infectadas por el parásito y se cree que hay 12,000 pacientes que se mueren por Chagas, pero debe ser mucho más. Aquí miren, de mujeres embarazadas, 48,000, el año creo que fue el 10, 48,000 mujeres embarazadas con Chagas y 36% de infestación en esas mamás, ¿sí? Con 0 prevalencia. Esta estadística bien simple es de una mujer, Esperanza Azogue, del CENETROP de Santa Cruz. Es el primer trabajo que dijo que las mujeres embarazadas, el 51% estaban con serología positiva. Y hace unos 5 años, cabalmente, con un grupo de curso de ustedes, hicimos un trabajo bien simple de hacer serología en 100 mujeres que entraron a tener sus guaguitas seguiditas al ginecólogo. Y también nos encontramos con el 50% de serología positiva de esas 100 mamás que entraron en el mes de junio. Esperanza Sogue dijo que había 13% de Chagas congénito, debido ser en esa época. Ahora les puedo repetir que 7%. Y otra cosa que descubrió ella, que había tripanosomas en las placentas, cosa que se decía que había protección placentaria, etcétera, etcétera. Encontró 8% de tripanosomas en las placentas como tal. No ha habido más trabajo sobre placenta hasta la fecha. Y este es un espanto mismo. Hasta 1992, ¿sí? En los bancos de sangre no se pedía serología para Chagas, que no se pedía. Entonces, ese trabajo que está hecho por un doctor que salió aquí de la facultad, juntamente con la OPS, de apellido Calvo, se hizo serología en la gente que estaba donando sangre. Y miren, 51% encontraron en Santa Cruz, 28% en Cochabamba, 31% en Tarija, 38% en Sucre. O sea, hasta esta época, la gente que ha contagiado con sangre a los demás es cualquier cantidad y que lo estamos viendo ahora como enfermedades. ¿Entienden? Porque, claro, es poco tiempo, hasta 1992. Y desde esa fecha sí es obligatorio hacer serología para Chagas en ese entonces. Pero era muy fácil. Yo necesitaba sangre y confiaba en ti. Vos también me donabas sangre. Qué bien, era mi alumno, me daba sangre. Mi alumno era de Monteagudo y yo tenía Chagas juntamente con él. O sea que fue algo grave. El hábitat de la vinchuca, saben, vive en estos lugares. Adobes y paja es lo más típico cuando vivo en parasitología, donde hay animales muy cerca, gallinas, conejos. Y interesante porque las gallinas no tienen Chagas. No se enferman de Chagas. Ustedes nunca han visto una gallina poniendo huevitos disneica, cianótica, ¿no ve? ¿O han visto? Si han visto, me avisa alguien. Pero las gallinas no hacen insuficiencia cardíaca ni tienen disnea grado 3, 4 al poner huevitos. Ok. Ese es el museo de Chagas para ver cómo eran las habitaciones de aquí y de allá y de Desde el año del gobierno, desde uno de los gobiernos de MNR, del GONI de la primera vez, comenzaron a mejorar las viviendas hasta el día de hoy y todavía tenemos poblaciones como Sorocha, norte de Potosí, que los campesinos no quieren, los comunarios no quieren que arreglen sus viviendas porque la vinchuca le está de suerte. Entonces, le está de suerte, ¿para qué las vamos a matar? Aquí están las deyecciones que habían escrito los investigadores primarios. Hay varios tipos de vinchucas. Claro, el triatoma infectans es el más típico. Es el que nos acompaña muchísimo, ¿no es cierto? Además es strongista. Miren, es del Stronger, este de Almirante Brown. Y hay más elegantes como en Venezuela. Ahora ya no debe haber nada con el AMSA de morir. Las vinchucas de este estilo. Se reproducen por medio de huevitos, ponen cualquier cantidad de huevitos por día, se dividen en ninfas. Esto es parasitología, así que no vamos a repetir, pero estas ninfas de grado 2 y 3 nos servían para hacer algunos análisis que vamos a comentar. Y bueno, el tripanosoma es un ser súper inteligente que, bueno, tiene 2 ciclos, ¿no es cierto? Uno que tiene el ciclo en la vinchuca
y el otro, que te pica la vinchuca, entra como tripanosoma, y del tripanosoma después se convierte en amastigote. Estoy repitiendo parásito. Y los amastigotes son los que se alojan en las, como había dibujado Chagas ya, en las miocardio, y lo que pasa es que estos nidos de amastigotes eclosionan, revientan. Y al eclosionar están dando daño miocárdico. Es por eso que aparecen bloqueos de rama derecha, izquierda, etcétera, por las eclosiones de los miles de amastigotes que están dentro de las células. Después salen otra vez para divertirse, otra vez en los amastigotes, en tripomastigotes, y después en tripanosomas como tal, y comienza el ciclo que ustedes han aprendido el año pasado. Este es un amastigote, este es un tripomastigote, todavía no está con su flagelo, y aquí ya bien formadito, bonito, ¿sí? Aquí teñido con Giemsa para verlo mejor. Seguramente si es la tripanosoma debe estar contenta porque se ha pintado, así son. Supongo que están felices. Aquí uno viajando debe ser flojo porque está viajando en un glóbulo rojo. Estas son fotografías de microscopía electrónica. Aquí unita, posando para la pose. Aquí otros, miren, tratando de entrar al miocardio. Pero a mí me parece más que están bailando para la entrada de Cupiña o de la Virgen de Guadalupe. Caporales parecen, ¿no? Más o menos. Se organizan. Esta también es una radiografía electrónica del tripanosoma. Y solamente comentarles que este es un astuto bichito, porque si bien tiene solamente un núcleo, un nucleolo y una mitocondria bastante larga, cuando entra al organismo no quiere morir. Y es súper interesante porque este bicho se comienza a agarrar en su soma, o sea, en su cuerpito, ¿sí? Comienza a pegar, si vale el término, a pegarse tus propios anticuerpos. Anticuerpos, tuyos, hasta aquí. Por tanto, el sistema inmunológico no les reconoce. A eso se llama mimetismo molecular. Y lástima porque con este mimetismo molecular, el tripanosoma, hay varios anticuerpos que han sido reconocidos, entra a tu organismo y hay daña y el organismo no se da cuenta. Pero siempre llega el momento en que el sistema inmunológico se da cuenta y lo mata al bicho, pero tarde, ya hizo todo el daño. Porque hay dos tipos de daños. Uno, el físico que hemos visto, por eclosión de los mastigotes, pero el otro es la parte inmunológica que sigue adelante como sin tratamiento. Y además se ha descubierto que tiene estas cuatro proteínas, la crucipina, el tripanotion, el glucatión y la ubiquitina. Y lo más interesante de estos cuatro es esta última, la ubiquitina, que tiene mayor cantidad en el flagelo. Y pensábamos que el flagelo era solamente para que coquetee y se mueva y se pueda ir de un lado al otro. Sin embargo, la ubiquitina es la que interviene, esta es la ubiquitina, químicamente, interviene en la resistencia del tratamiento a benzidazol. Así que mientras más ubiquitina tiene su cola, su flagelo, más resistente al tratamiento antiparasitario. Interesante, ¿no? Ok. En vía de entrada del tripanosoma. ¿Okay? Hasta aquí entonces la clase de hoy. Mientras tanto, vayan a estudiar, creo que tienen traumatizados, vayan a estudiar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿y no se están haciendo trabajos de investigación respecto a una vacuna o algo así en gallinas, incluso podría ser? No hay ninguna investigación así de vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, no, hay investigaciones de vacuna, pero la vacuna es tan compleja de hacerla, que no tienes idea y cuesta muchísimo dinero. Ok, ¿quién va a dar dinero a una enfermedad de pobres? Nadie. Más dan al SIDA el dinero que al Chagas. En Chagas prácticamente no hay investigaciones así. Y sí hay una serie de cosas que tienen que cumplir la vacuna antiparasitaria que cuesta mucho dinero y nadie está capaz de invertir, porque en el momento que salga, ¿quién va a comprar? Pobre. El Estado comprará, supongo. Pero ese es un problema que no existe en este momento. Investigaciones, bueno, nosotros hacemos investigación desde el año 2000 con cardiología nuclear. Hemos sacado varias conclusiones interesantes que podemos hablar otro día sobre las conclusiones que sacamos nosotros
interesantes. Actualmente estamos haciendo un trabajo sobre muerte súbita. Tenemos 64 pacientes con miocardiopatía dilatada, seguidos por ventriculografía radioisotópica de cardiología nuclear, y todos ya se han muerto porque eran todos dilatados, y estamos ahora investigando si, probablemente con otro catedrático más de bioestadística, si es que con los parámetros de la ventriculografía, que son 7, fracción de eyección del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, 2 parámetros de disfunción diastólica y 5 parámetros de fracción de eyección regional. Estamos tratando de ver si alguno de ellos nos conduciría a ver el pronóstico de la gente de miocardiopatía dilatada chagásica, que va a 2 cosas. Nos interesa ver cómo se ha muerto. ¿Se ha muerto por insuficiencia cardíaca o se ha muerto por muerte súbita? En eso andamos. Seguramente, ahora que felizmente hay un poquito más de tiempo entre nosotros, entre comillas, esta semana ya va a estar lista la estadística para poderla publicar. O sea, por ahí les comento cuando ya esté todo listo. ¿Okay? Está bien, doctor, gracias. Obviamente que es rarísimo investigar por cardiología nuclear. Cuando yo presentaba mis trabajos en congresos de cardiología nuclear o de medicina nuclear, eran como, ¿y qué está haciendo? Pues loco también, investigando con cardiología nuclear. Nadie investigó con cardiología nuclear, solamente nosotros. Bueno, listo. Nos vemos entonces el miércoles. Adiós, adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Quedado entonces en la puerta de entrada de la enfermedad como tal, o sea, del tripanosoma. Muy bien. Como ustedes saben, el mayor porcentaje de contagio del tripanosoma, obviamente que es por la vinchuca y por la picadura de la vinchuca muy astutamente, ¿no es cierto? Obviamente que el triatoma infectans, que es súper astuto, entonces vive en los lugares más altos de las casas, y en la noche cuando se apaga la luz, entonces ella es una buena planeadora, abre sus alas y cae cerca a tu cara porque tiene las antenas del tripanosoma, de la vinchuca, tiene unos sensores de sensores hacen que, como durante la noche nosotros estamos eliminando más dióxido de carbono que durante el día, entonces los sensores se activan y por tanto cae cabalmente cerca a tu carita. Por eso que en el Brasil se llama barbeiro, porque te cae si tienes barba en tu barba. Ok, y después de eso, ella escoge la piel más delgadita. Y obviamente la piel más delgadita está en el párpado. Y la vinchuca, muy astuta, antes de picarte en el párpado, obviamente lo que hace es inyectarte una especie de anestesia primero a la piel y después recién introduce su probose para succionarte la sangre y alimentarse feliz y tranquila. Yo en broma les digo, la vinchuca tiene en su piquito xilocaína al 2%. Entonces, por eso no te duele ni la picadura. Y como sus patitas son muy chiquititas y muy débiles y muy astutas, ella camina muy despacio, no camina rápido cuando está por picar.
Entonces, obviamente, ahí te pica, pero la picadura no produce ningún problema. El problema está que esta vinchuca, durante la noche, cuando está picando, es muy mal educada porque generalmente al mismo tiempo está defecando. Y entonces, al día siguiente, como hay prurito, tú te rascas y comienzas, o también en tu piel, no solamente en el párpado, tú introduces por el rascado el tripanosoma hacia el agujerito de la picadura y ahí está la infección como tal. Por otro lado, hay vinchucas que pican, ¿sí? Dan la vuelta y defecan. O sea, están defecando directamente en el agujerito de la picadura. Son educadas o no, dependiendo cómo lo veas. Entonces, ahí está la gran desventaja de tener durante el sueño tripanosomas. De todas maneras, también puede haber otro tipo de transmisión, ¿sí? Por algunos animales infectados, especialmente los conejos, las gallinas, que viven en las cercanas de las casas de los valles y que si no están bien cocinados, obviamente pueden todavía contener tripanosoma y vos te comes tripanosoma. Inclusive se ha visto que alimentos contaminados con deposiciones de los ratones que pueden ser portadores de tripanosoma cruzi. Así que estas cosas son relativamente nuevas en los conceptos, ¿ok? Y esa es la principal. Y después la transfusional prácticamente está parada, porque la transfusional, ahora sí, los bancos de sangre, salvo que sea una emergencia que necesite sangre, pero en general en los bancos de sangre está controlada con laboratorio, por lo menos hacen hemoaglutinación indirecta para saber si tienes unos Chagas, después ya veremos, pero eso está evitado desde 1992. La vía transplacentaria es la del Chagas congénito, mamá chagásica, hijito posiblemente chagásico. Les dije que aquí en Sucre actualmente está el 7% y unos años atrás, 10 años atrás, era el 17%. En la accidental, sí, en el laboratorio, en el quirófano, hay que tener mucho cuidado con el paciente chagásico cuando estés en la cirugía, porque te puedes pinchar con una aguja o hacerte una heridita durante la cirugía y por mala suerte entra por ahí el tripanosoma. Y en la historia está la muerte de un médico joven, recién egresado, que estaba haciendo sus primeras armas en el laboratorio de Chagas, en la ciudad de la Argentina, y al pipetear una muestra de un cultivo de tripanosomas, se lo tragó todo. Entonces tuvo una infección aguda, a pesar que le lavaron su estómago, hicieron todo lo que había que hacer, tratamiento de ese momento, todo, y él se murió a la semana de Chagas aguda. El nombre de este doctor es Carlos Fatala Chaven. Su apellido ya Fatala ya era como para que se muera así, seguramente. ¿Okay? El principal laboratorio de la Argentina de Chagas, creo que en el hospital de Pombo, lleva el nombre de Carlos Fatala Chaven por ese motivo. Se describieron unos cuantos casos, 2 casos de leche materna donde se escribió en México. Tripanosoma, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que esas mamás tenían zágades, o sea, tenían heriditas en sus pezones que estaban sangrando y en el sangrado, más la leche, se encontró el tripanosoma. Así que no es cierto. Y también hay 4 casos de lágrimas de cocodrilo, ¿no? Lágrimas con tripanosoma, pero después ha habido más. Tal vez eso no es cierto. De todas maneras, si tienes un enamorado con serología positiva, no le hagas llorar cerca de ti, sino lejitos. ¿Okay? Y otra cosa que no sabíamos hasta hace unos 7 años atrás, que podía haber una infección por alimentos. Y eso fue una novedad. Comenzó el descubrimiento en el sur del Brasil, en Camboriú, en esa zona en el verano, donde hay unas playas muy lindas, y especialmente los argentinos que iban, porque era más barato en esa época, yendo por el camino, siempre encuentra unos letreros que dice caldo de caña helado, gelado. Entonces la gente para, toma su caldo de caña, jugo de caña y después continúa el viaje. Y es algo agradable, pero aquí la molienda de la caña fue con vinchucas incluidas. Entonces por eso es que llegaron los tripanosomas al caldo de caña, al jugo de caña, y hubo una infección, más de 5,000 personas y murieron 4.
dos viejitos, dos chiquititos de Chagas agudo. Ese fue un susto, el primer susto habido y por haber, y obviamente después se descubrió que sí, el tripanosoma podía entrar sin ningún problema por la mucosa gástrica, utilizando los canales de calcio, ¿sí? Los mecanismos mediados por el calcio y la absorción, y después con una glucoproteína más, una glucoproteína que tiene el parásito, que es afín a la mucosa gástrica, entonces entraban los parásitos sin ningún problema. ¿Okay? Ese fue un descubrimiento de un japonés. ¿Okay? Después. Aquí hay varios reportes de transmisiones orales regionales. Miren, en Brasil todos estos casos, en el Chaco, en la Argentina, por comer carne de animales. Este es por sangre de Quirquincho, porque había una tradición de virilidad, entre comillas, al tragar sangre de Quirquincho. ¿Sí? Aquí también el jugo de acaí, aquí jugo de caña. ¿Okay? Inclusive aquí hay jugo de frutas o jugo de guayaba en Venezuela. Y Bolivia no podía quedarse atrás. El año 2010, por comer majo, que es este frutito, ¿sí? Hubo 14 casos, ¿sí? Ninguno muerto. Y todos le hicieron PCR y el PCR sí los 14 eran positivos para PCR, o sea que realmente tenían Chagas. Y 14 de ellos presentaron fiebre, por eso les descubrió. Por eso descubrió una familia, 4 estaban con fiebre y de ahí comenzó la investigación. 10 de ellos linfocitosis y miren, 11 de los 13 transaminasas elevadas y bilirrubinas. Así que hubo además una alteración hepática por el Chagas, seguramente por inflamación aguda. Entonces, podíamos clasificar el Chagas en un Chagas congénito, hemos dicho mamá chagásica, hijito chagásico, Chagas congénito. El Chagas agudo es el que te pica hoy la vinchuca y dentro de una semana más o menos comienzan los síntomas de Chagas agudo como tal. Y el otro sería el Chagas en fase indeterminada, ¿ok? Chagas en fase indeterminada, que es muy fácil hacer el diagnóstico. A ver, un segundito, por favor. O sea, fase indeterminada significa que tengas una persona con serología positiva, pero electronormal. Eso es la mayoría de los pacientes que vemos. Están cabalmente en esta enfermedad aparente o fase indeterminada de la enfermedad. Y después entraría el Chagas crónico, que sería ya serología positiva con electro anormal. No importa cuán anormal sea el electro. Puede ser un bloqueo de primer grado y es anormal, por tanto, entra en lo que es Chagas crónico. ¿Okay? Bueno, entonces, así se puede clasificar de fácil el Chagas. ¿Okay? Entonces, aquí está un poco de Chagas agudo. Decía, te pica la vinchuca infectadita y entre 4 a 10 días comienza a tener síntomas, pero el primer síntoma siempre es fiebre o febrícula. Puedes tener signos de Romaña, que solamente aparecen en el 50% de los casos, 25 chagomas de inoculación y exantema. Y claro, lo más típico es encontrar signos de Romaña, que es el ojo en compota. Es un edema bilateral, o sea, no tan bilateral, sino de todo el parte superior y el párpado inferior, que causa un poquitito de conjuntivitis, no causa dolor ni prurito, a veces un poquito de prurito, pero no es significativo. Pero otra cosa para identificar a estos chiquitos con signos de Romaña es ir a ver que siempre está infartado un ganglio retroauricular. ¿Sí? Está comprometido un ganglio retroauricular. Se puede hacer diagnóstico diferencial, por ahí te pica una araña o un araño. Si eres mujer, un araño, si eres hombre, una araña. Y sin embargo, no hay la adenopatía retroauricular. El signo de Romaña está presente en el 90 y tantos % de los casos. Y son los chagomas de inoculación,
como esta chiquita, por ejemplo, mira, ha sido picada por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O también en las piernas aparecen así lesiones de color lila, de color moradito, y a veces así brillantes, o no, pero estas son las más típicas. Las están viendo en la mejilla. Es el chagoma de la curación más frecuente. Y el exantema, que está descrito en las historias clínicas, casi no la vemos porque es muy fugaz. Dura, no sé si durará 1 hora, 2 horas, entonces no la captamos por ahí en la noche y aparece por casualidad en la clínica, así que eso no vemos frecuentemente. Y puede haber chiquitos como este con Chagas agudo y un compromiso violento, donde es una miocarditis, digamos, micronodular bien difusa, y hacen cardiomegalia, y obviamente hacen insuficiencia cardíaca y se mueren. Eso está en relación directa a la mortalidad de Chagas agudo con la inmunología, o sea, si tienes defensas o no tienes defensas. Que hay una fotografía, imagínense, de un chiquito con anasarca. O sea que hay demasiado triste, porque estos chiquitos, hagas lo que hagas, desaparecen. Otro diagnóstico de Chagas y de compromiso cardíaco sería que tengas un chiquito con taquicardia sinusal de 120, 140 por minuto, con una febrícula nada más, pero que tenga hepatomegalia. Cuando hay hepatomegalia, si bien es un signo también de insuficiencia cardíaca, es un signo de Chagas agudo. Y puede no acompañarse de esplenomegalia también. En este pequeñito estamos viendo una esplenohepatomegalia, claro, con un triste pronóstico. Es impresionante ver las placas de anatomía patológica con el Chagas agudo, porque inclusive puedes descubrir actividad parasitaria. Todavía encuentras el tripanosoma en las placas que se hacen en anatomía patológica. Y esto es lo más importante, la ruptura, la eclosión de los nidos de los amastigotes. O sea, los nidos. Los amastigotes se crían en niditos de amor y eclosionan y comienzan a producir ruptura, pero no solamente están ocasionando ruptura de los propios niditos, sino de las células cardíacas, ¿sí? Del miocardio como tal, y lo van destruyendo de a poco. Y en estos Chagas agudos la destrucción es muy violenta porque ha habido muchos amastigotes con muchos nidos, con muchísima destrucción, y ahí viene la muerte de estos pacientes. Y también aquí está que esta parte de invasión de amastigotes por lesión miocárdica está produciendo pues el bloqueo de la mano derecha, el bloqueo anterior izquierdo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y después siempre se acompaña de un infiltrado difuso inflamatorio, nada específico. Esa placa se llama miocarditis micronodular difusa en el Chagas agudo. Ahí están viendo unos nidos de amastigotes, aquí hay otros. Y bueno, aparte de lo que les he contado, que es taquicardia y fiebre, hay hipotensión. Y esto llama la atención, esto nos tiene que llamar la atención si tenemos un chiquito con sospecha de Chagas, es que esos ruidos son hipofonéticos. Y en los pequeñitos se sobreentiende que el corazón lo escuchas muy fuerte. Sí, lo escuchas muy fuerte. Entonces, estos chiquitos, ya por esa destrucción y por la cardiopatía que tienen o por la cardiomegalia que tienen, ya casi no se escuchan sus ruidos, son realmente hipofonéticos. Y en ese momento se puede escuchar tercero o cuarto, pero cuando son hipofonéticos no escuchas ni el tercero ni el cuarto. Y a la dilatación hacen insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide secundaria. Me refiero a secundaria porque al crecer el corazón se dilata el anillo mitral y se dilata el anillo tricúspide. Y aquí dice internacionalmente 10% de mortalidad. Nosotros veíamos en el campo cerca de unos 50% de mortalidad. Aquí sí está indicado el tratamiento, o sea, Chagas agudo es una indicación sí o sí de tratamiento. Es igual que el tratamiento congénito. En el congénito también hay que hacer tratamiento sí o sí. Aquí se utiliza bencidazol, 5 miligramos kilopeso por día, por 60 días, y los chiquitos van tolerando bien. No utilizamos Nifurtimox porque no tenemos, y segundo, el Nifurtimox es un poco más complicado en sus efectos secundarios que el bencidazol. Aquí está otra vez el término que les dije, Chagas en fase indeterminado. Chagas indeterminado es un paciente que tiene serología positiva,
pero electronormal. Aquí queda el diagnóstico de Chagas indeterminado. Si le pides radiografía, va a ser normal. Si tienes ecografía, va a ser normal. Son asintomáticos o con síntomas inespecíficos. Pero cuando hemos investigado por cardiología nuclear, sí se encuentran algunas alteraciones segmentarias que no serían tan normales con Chagas indeterminado. ¿Okay? Y entonces entraríamos al otro tema que sería el Chagas en fase crónica. El Chagas en fase crónica, obviamente, repitiendo el concepto que les he dicho, no es más que un Chagas con serología positiva y que tiene un electro anormal. ¿Listo? Ahí se quedó. Punto fácil, ¿no? Así se aplaza, pero fácil. Okay. Y aquí la clínica en la fase crónica pueden haber muchos pacientes asintomáticos, que es lo que vemos, muchos de ellos tienen, digamos, bloqueo de rama derecha o hemibloqueo anterior izquierdo o los dos y mueren a sus 80 años de cualquier otra cosa. De COVID ahora están muriendo, o sea, no van a morir de Chagas. Entonces, ese detalle hay que tener en cuenta, no siempre el Chagas crónico te va a llevar a la muerte, ¿no? Pero sí, una minoría de pacientes van a ser insuficiencia cardíaca. Son los pacientes que se han descuidado generalmente. No han hecho nada, no han hecho controles, nada, y recién comienzan con disnea. Y ya les descubrimos que tienen insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Y puede haber compromiso solamente derecho, y hacen insuficiencia cardíaca derecha pura, o solamente compromiso del ventrículo izquierdo, y hacen insuficiencia cardíaca izquierda pura. Y otro tantito está haciendo insuficiencia cardíaca congestiva. Cardiomegalia hay de todo estilo. Hay Chagas crónico con radiografía normal y hay lo que ustedes quieran de cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 8, lo que sea, pero hay una cardiomegalia en los pacientes crónicos en general. Arritmias puede o no haber, especialmente vemos extrasístoles ventriculares, que es lo que más se ve, de todo estilo, polifocales, lo que sean ustedes. Y obviamente puede haber taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte. Siempre está pendiente la muerte súbita en pacientes chagásicos, pero generalmente están comprometidos también con un poco de insuficiencia cardíaca, con fracciones de eyección por debajo de 50 y con alteraciones eléctricas de algún bloqueo, no importa de rama o auricular. Ahí está un poquito más cerca la muerte súbita, pero existe. Hay una zona de muerte súbita que llamaba la atención, que era entrando de Sudancha a la izquierda, en Mojocoya. En Mojocoya había mucha muerte súbita. En otros sectores, eso depende mucho de... Había que investigar el DNA del tripanosoma para saber por qué se produce más muerte súbita en esas regiones. Debe ser un tripanosoma un poco más agresivo, porque lo que sí se sabe es que existen tripanosomas cardiogénicos, que tenemos más en Bolivia, y otros enterogénicos que producen dólico megacolon o megaesófago, que están más en Venezuela y hacia arriba. Así que eso es un hecho. Y claro, las embolias son complicaciones de la dilatación ventricular, o como vamos a ver adelante, una de las complicaciones es la presencia de aneurismas ventriculares. Miren la comparación de muerte súbita de una miocardiopatía dilatada idiopática, 2% en comparación con la 23% al año de miocardiopatía dilatada chagásica. Así que realmente es espantosito. Igual, cuando se mueren los chagásicos crónicos y vemos sus plaquitas de sus corazoncitos, esto es verdad, no existe miofibrilas indemnes. O sea que casi ya no hay tejido normal en el Chagas crónico dilatado. Casi ya no hay tejido normal. Y el otro gran problema que existe en los pacientes chagásicos crónicos es esto: la fibrosis. Como hay un proceso inflamatorio, primero agudo y después crónico, el corazón se defiende con fibrosis. ¿Cuál es el problema? Cuando nos implantamos marcapasos, hay muchos sectores que son, digamos, en el ventrículo derecho, muchos sectores con fibrosis. Cuando colocamos ahí la punta del electrodo,
da niveles muy altos, se llaman umbrales, da un umbral muy alto y entonces no se puede implantar el marcapaso ahí. Hay que ir buscando. Ahí está un poco la habilidad del cirujano para ir descubriendo que un sectorcito no tenga fibrosis para colocar, para implantar el marcapaso, que es un problema. El otro problema es que la fibrosis de la punta, cuando aparece en la parte apical, va a fabricar, entre comillas, aneurismas ventriculares. Ese es un grave problema. Ok, entonces aquí tiene un corazón dilatado, pero aquí tenemos un corazón con aneurismas. Y son frecuentes, los aneurismas son frecuentes en la miocardiopatia chagásica crónica. ¿Y qué pasa con estos aneurismas? Los aneurismas tienen algunos problemas. El primer problema de un aneurisma depende también del tamaño. Es que puede ocasionar insuficiencia cardíaca. Y a veces nos animamos a hacer operar a pacientes chagásicos crónicos, ¿sí?, con aneurismas grandes para que no tengan insuficiencia cardíaca. O sea, se hace una aneurismectomía apical. Entonces, ¿por qué están con insuficiencia cardíaca? Bueno, por el tamaño sí, pero en general porque todos los aneurismas tienen movimiento paradójico. Quiere decir que mientras el corazón está en sístole, el aneurisma está en diástole. Cuando el corazón está en diástole, el aneurisma está en sístole. Eso se llama un movimiento paradójico del aneurisma ventricular. Ese es un problema. El otro problema es que, como estos sectores muy delgaditos del miocardio y que tienen mala función sistólica y diastólica, aquí se reúnen trombos. Y estos coágulos y trombos vuelan por aquí a tu cerebruto, si es que tiene cerebro, y entonces te ocasiona embolia. ¿Sí? Así que es uno de los factores de embolia en los panchagásicos. Uno es la dilatación, el otro es la fibrilación auricular y tercero, la presencia de aneurismas. Hay también un electro típico del aneurisma, bueno, pero esa parte. Y el otro problema es que el sector histológico entre el territorio del aneurisma y el territorio normal del miocardio, de lo que le queda, es inestable. Y esta inestabilidad eléctrica, es producto de arritmias. Es de arritmias. Y se cree que esta dilatación se debe a una disfunción diastólica y a una disfunción autonómica del sistema nervioso autónomo, del simpático, que produce una alteración en la contractibilidad y por eso se van dilatando cada vez los aneurismas un poco más. En medicina nuclear se encuentran aneurismas un poco más chiquitos, desde pequeñitos, inclusive aneurismas en la punta o en el septum interventricular. Hemos encontrado algunos. El electro, como es anormal, pueden encontrar lo que quieran. Si les preguntaría en el examen, déme un bloqueo, o sea, qué alteración eléctrica hay en el CHACS, pueden encontrar lo que ustedes quieran y le achuntar. Así que esa pregunta no va a estar en el examen, pensándolo bien. Ok, entonces esto es lo típico. Bloqueo completo de rama derecha más semibloqueo anterior izquierdo. Cuando vemos eso, antes de pedir serología, ya sabemos que es Chagas en nuestro medio. Claro, puede ser otra cosa también, pero el 98% seguro le achunto a que sea Chagas. Bloqueo de rama derecha y bloqueo anterior izquierdo. ¿Okay? Es una cosa interesante. Ok, por orden de importancia, esto es lo más frecuente. Después, bloqueo completo de rama derecha. Después, en mi bloqueo anterior izquierdo. Después, en mi bloqueo posterior izquierdo. Es más raro encontrar bloqueo de rama derecha y en mi bloqueo posterior izquierdo. Ya vamos a ver por qué. Y después, bloqueo de rama izquierda. Esto es mucho más grave, pero les contaré. El pronóstico no es lo mismo de este bloqueo con este bloqueo. Y puede haber bloqueos de todo estilo. De primer grado, de segundo grado, no ven que va. Akimowicz y bloqueo de tercero. Obviamente, tus pacientes van a ir a marcapaso. De hecho, son los que van a marcapaso en su mayoría. Y arritmias como estas sístoles ventriculares. Supraventriculares también, pero no mucho, pero ventriculares de las que ustedes quieran, del rayan 1 hasta la rayan 8, no hay problema. Y después, si en tu horóscopo dice, el tripanosoma hoy te agarrará tu nodo sinusal y ahí dejará sus huevitos de los amastigotes, entonces te has frito.
Entonces, tienes 3 posibilidades cuando te enfermas el nodo sinusal. La primera es bradicardia sinusal. Es una bradicardia sinusal. Esto también va a marcapaso. El segundo es taquicardia sinusal. No va a marcapaso, obviamente. Y el tercero es braditaqui. O sea, hacer episodios de bradicardia con taquicardia. Igual que la fibrilación auricular, ¿se acuerdan que era de frecuencia ventricular variable? Una de ellas, igual aquí. Pero sinusales. Entonces aquí están con ritmo sinusal, digamos, de 100 y segundos después se les ocurre hacer 40. Y claro, ahí tienen mareos. Y después la frecuencia otra vez sube a 90, 60, 80, 100, 110. Taquicardia. Después otra vez entran a 30. Otra vez mareo o síncope. Y vienen por eso, porque tienen mareos o porque tienen síncope. Están cerca de la muerte porque el síncope aquí es premonitorio de la muerte súbita. Entonces, ellos también van a ir a marcapaso, obviamente. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa aquí que llama la atención es la siguiente. El pronóstico de los pacientes con bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior izquierdo es mejor que los que tienen bloqueo de rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué? Está bien, ¿no? ¿Y por qué tienen este problema de bloqueo? Lo que pasa es que, a ver, aquí vamos a dibujar bonito, vamos a dibujar. Miren, digamos que esta es la rama izquierda, ¿ya? Miren, igualito, así es la rama izquierda, mismo. Pero debe haber otro color, ¿no? Para que yo me distraiga o no. A ver, no desaparece aquí nada. Ahí está, en rojito aparece. Entonces, este es mi... No hay que utilizar rojo, les contaré en fondo azul. No hagan ustedes proyección en sus PowerPoint, rojo con fondo azul, no sale bien. Ok, entonces estamos de nuevo. Este es, no sale, ¿no? Ni siquiera sale nada. Blanco voy a poner, hasta aprender. Uno va aprendiendo, así es. La vida es un aprendizaje constante. Está negro como mi conciencia. Ya, aquí está. Esta es la rama izquierda, está igualita, ¿de acuerdo? Y la rama izquierda se divide en dos. Una rama, que es la parte anterior, y aquí viene la rama posterior. Así que la rama posterior es mucho más ancha que la rama anterior. Esta es muy delgadita y esta es muy ancha. Entonces, cuando el paciente tiene bloqueo de rama derecha y tiene bloqueo anterior izquierdo, se sobreentiende que el compromiso no es muy grande. En cambio, si tiene este bloqueo posterior, quiere decir que el territorio que ha tomado el tripanosoma es mucho más grande. O sea que aquí hay mucho más destrucción de los nidos de amastiguotas y está destruyendo esta rama. O sea que esto es peor que estaría destruyendo esta parte, sí. ¿Okay? Por eso es que el pronóstico es cuestión anatómica, porque la rama posterior es mucho más ancha que la rama anterior. Este me dibujo está perfecto y lo voy a publicar en American Journal of Cardiology. ¿Ok? Entonces, de esa manera, entonces, ya no está borrando qué habrá pasado, ¿no? ¿Por qué no borra? A ver, borra, chiquito. Borrar todos y no borrar nada que habrá pasado. Bueno, se va a quedar, bueno, como voy a publicar, no que haya ningún problema, ¿no? Bueno, ahí se quedó. Bueno, entonces, de esa manera se puede elucubrar estas cuestiones de los hemibloqueos anteriores y posteriores. Muy bien. Aquí solamente hay electros que ustedes dominan, bloqueos anteriores, bloqueos posteriores, fibrilaciones, extrasístoles,
taquicardias ventriculares, fibrilaciones, bradicardias, bloqueos, todo. ¿Listo? Eso ya dominan para que vamos a ver. Y por último, aquí vendría la parte de radiología, que ya les he dicho, en el que hagas crónico puede haber norma, y después diferentes grados de cardiomegalia dependiendo del avance de la enfermedad. Lo que más vemos son grado 2, obviamente, pero también hay grado 4 espantosas. Hay cardiomegalias espantosas. Yo tengo las radiografías en medicina nuclear. Son de punta a canto, de punta a canto. O sea que son impresionantes, impresionantes. ¿Ok? Y bueno, otra de las complicaciones que nada tiene que ver con la cardiología es el dolicomegacolon. Es un dolicomegacolon de esta paciente, miren. Aquí están invadiendo prácticamente al territorio del pulmón, siendo parte del abdomen. Aquí hay una cardiomegalia grado 3. Aquí también con su desfibrilador, digamos. Aquí un dolicomegacolon antiguo. Esta fotografía es súper antigua. Y aquí está el dolicomegacolon. El doctor Soriano del gastro me dio una vez unas placas. Le sacamos fotos a unas placas de 7 y 8 metros de intestino largo y un dolicomegacolon bruto. Aquí miren esta lateral, aquí está entrando, el intestino se entró al tórax. Aquí también miren, este es el diafragma, empujado por el dolicomega, y bueno, todavía se ven vólvulos frecuentemente. Y aquí está otra complicación que es el megaesófago. Son esófagos muy dilatados en este sector, pero la parte que ingresa al estómago se vuelve como lápiz, se llaman imágenes de lápiz. Al principio no pueden tragar sólidos, después semisólidos, después ni siquiera líquidos. Ok, entonces, de todas maneras, había que hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Y para hacer el diagnóstico tenemos métodos parasitológicos y métodos serológicos. Entre los métodos directos parasitológicos está la gota fresca, la gruesa y el Strott. La gota fresca es muy fácil. Y esto es mucho mejor en zonas endémicas. En el campo, por ejemplo, eso hacíamos. Le sacas la sangre, le pones unas 2 gotitas a un portaobjetos, le pones una gotita más de solución fisiológica al cubreobjeto y al microscopio. Y ahí se ve el tripanosoma, así de fácil. La mañita está que, mientras estás observando al microscopio, tienes que ir detectando dónde se están moviendo los glóbulos rojos. Entonces, cuando ves un movimiento de glóbulos rojos, ahí le haces el zoom y vas a encontrar que el que estaba moviendo los glóbulos rojos era el movimiento del tripanosoma. Ahí lo identificas. La gota gruesa no es más que la misma, solamente que le pones también una gota de Giemsa, del color Giemsa, de la tintura Giemsa. Entonces los tripanosomas se ven de color lila, entonces se ven mucho más fácil. Y si es una tripanosoma, si es mujercita, entonces debe estar feliz porque está pintadita. Y esta pintadita se la ve más hermosa y además se vuelve más coqueta. Entonces también sucede con las tripanosomas. Ahora, no sé si habrá tripanosomas que también deben estar felices. Todavía no he investigado. Al año vamos a investigar. Esa es entonces la gota gruesa. Y el Strott no es más que agarrar, digamos, 10 cc de sangre y los centrifugas. Y del centrifugado sacas el sobrenadante. Y del sobrenadante le sacas con un palito, le sacas la fibrina y te quedan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y tripanosomas. Entonces, haces un extendido y en el extendido se puede ver los tripanosomas. Y hay un Strott doble donde haces 2 centrifugados. Primero el centrifugado que les he contado y después un segundo centrifugado de lo que queda del sobrenadante. Y ahí sí tienes más posibilidad de ver el tripanosoma. Solamente que centrifugados, yo supongo que están mareados, deben estar súper mareados los pobres y además chascosos porque con la velocidad de unos 30.000 revoluciones por minuto se te despeina todo. ¿Ok? Muy bien. Y entre los indirectos, los hemocultivos que hasta ahora existen, hay el de Davis, el de Warren
y uno que se llama NNN, pero todos son en base a sangre ojelosa y chocolate. Pero hay que esperar un tiempo a que el hemocultivo sea positivo. Y en el senodiagnóstico hay que hablar un poco. Para hacer el senodiagnóstico tienes que tener un bioterio, criar vinchucas. Y después que nacen las vinchucas, sus hijitos de los huevitos, las alejas de sus mamitas. Entonces creas vinchucas sin tripanosoma hasta que estén en el tercer y cuarto estadio de crecimiento. Las ninfas en tercer y cuarto estadio. Las matas de hambre, unos días, semanas, 2 semanas, 3 semanas, no importa, viven nomás. Y después las pones en unos envases pequeños de cartón y forraditos una parte con gasa. Esa parte de gasa las pones 4 de estos depósitos de vinchuquitas hambrientas a las 2 piernas y a los 2 brazos. Y ahí esperas un rato hasta que las vinchucas, como tienen hambre, las vinchuquitas, hasta que se vuelven gorditas. Entonces son teje vinchucas. Ok, entonces en ese momento se las alejas y punto. Y después de un mes les vas a hacer investigar si esos vinchucas tienen tripanosoma o no. Si es negativo, haz un segundo mes, y si es negativo, todavía investigas al tercer mes. Es fácil de investigar porque agarras una vinchuquita con una pincita de sus sobaquitos, la vinchuquita con toda delicadeza. Algunas vinchucas se lavan sus sobacos, otras no se lavan sus sobacos, es un problema. Y con otra pincita agarras su barriguita y le aprietas. Entonces le haces defecar a la fuerza. Salvo que le digas a la vinchuca, señora vinchuca, ¿podría defecar un poquito? Entonces, hay vinchucas muy educaditas que sí lo hacen, pero la mayoría no. Entonces, así, apretando su barriguita, tienes caquita a un portaobjetos, ahí pones solución fisiológica y vas al microscopio y encuentras el tripanosoma, si es que está. Entonces, el senodiagnóstico era un método de diagnóstico con un pensamiento muy lógico. Aquí también había senodiagnóstico en la Facultad de Bioquímica. ¿Qué se hacía entonces? ¿O qué pensamiento había con el senodiagnóstico? Que era demasiado lógico. A todos los pacientes les pedíamos senodiagnóstico, ¿sí? Sin fallar. Entonces, ¿qué pasaba? Si el senodiagnóstico salía positivo, pues quería decir que el paciente tenía tripanosoma, obvio. Por tanto, había que hacer el tratamiento con benzidazol, obvio. ¿Qué buena noticia? Buena noticia, listo, primero. Otro pensamiento. El senodiagnóstico es negativo. Por tanto, no hay tripanosoma circulando. No hay tripanosomas en el organismo. El paciente no tiene tripanosoma. Por tanto, no le hago tratamiento. Listo. Le ha debido ganar el sistema inmunológico al tripanosoma y lo mató. Listo. Entonces, no le hago tratamiento. ¿Para qué le voy a hacer el tratamiento? Porque el benzidazol solamente mata al bichito. No estoy mejorando ni su corazón, ni su esófago, nada. Es un veneno para bichos. Punto. Eso es todo lo que es el tratamiento. Ok, entonces este pensamiento lógico, que parecía muy lógico, era una mentira. Y así es la medicina. Las verdades de hoy son las mentiras del mañana, o las mentiras de ahora son las verdades del pasado. Adelante, ¿lo ve? ¿Qué pasaba? Después se descubrió que el tripanosoma a veces circula y a veces no circula. Si no circula, el senodiagnóstico es negativo. Y si después de 3 días circula de nuevo, nos estábamos equivocando. ¿Y por qué? Se ha visto que, bueno, no sabe por qué circula y no circula, pero lo que pasa es que cuando no circula, se han descubierto en autopsias que muchos de los tripanosomas de pacientes con senodiagnóstico negativo tenían tripanosomas reunidos en reunión política en las venas suprarrenales en su mayoría. No sé por qué estaban en las venas suprarrenales. No sé si por algún afecto que tengan o tropismo hacia la adenocorticofina o la corticotrofina de las suprarrenales, pero ahí se encuentran. Y después otra vez circulan. Se aburren pues de circular seguramente y vuelven y vuelven. Entonces, el senodiagnóstico no sirve para nada. Listo. Entonces, en Santa Cruz hay todavía senodiagnóstico en Senetro y es para investigación solamente. Al jefe de Senetro le pregunté una vez en una mesa redonda, así charlando en la mesa, le dije, doctor, ¿y por qué todavía tiene senodiagnóstico?
Entonces me dijo, ya doctor, mañana digamos anulo ese no diagnóstico, pero ¿qué voy a hacer con toda la gente que trabaja en el bioterio y ese no diagnóstico? La voy a despedir. ¿Y esa gente de qué va a vivir? Entonces, por cuestiones sociales, el seno diagnóstico se mantiene en Santa Cruz, pero sí sirve para investigación, obviamente. A mí me gustaría tener un bioterio, obviamente, sería interesante. Ok, esos son los métodos parasitológicos. Y los serológicos que utilizamos actualmente, utilizamos dos actualmente que hay en Sucre. Este es el uno, la hemoaglutinación indirecta, ¿sí? Es uno. Y el otro es ELISA. ELISA todo con mayúscula, no es con minúscula. Lo que pasa es que mi sobrina es Elisa y en honor a ella he hecho este. Ok, entonces son dos. Y hay que pedir dos serologías para el diagnóstico de Chagas. No solamente una, porque una no es el 100% seguro. Me refiero, no es 100% sensible ni 100% específica. 96% cada una. Si uno las dos, tengo 98 a 99%, ni siquiera tengo el 100%, pero ya tengo por lo menos cierta seguridad del 99%, 98% que el paciente tenga Chagas. ¿Ok? Entonces, ELISA y años atrás había en la facultad test de inmunofluorescencia, se quemó la lámpara y nunca la repusieron, les importó, por tanto, ya no hacemos test de inmunofluorescencia, que era un buen método para detectar Chagas. El RFC, que significa reacción de fijación del complemento o reacción de Machado-Guerreiro. Esta es la antigua, esta es la primera. Es muy laborioso hacer la reacción de fijación de complemento. El único que hacía aquí, si no me equivoco, era el doctor Puente, que hacía reacción de fijación de complemento en su laboratorio. ¿Okay? Así que es así la vida. ¿Y qué más? Látex no sirve para nada. Al principio en los bancos de sangre trataron de implementar látex porque era barato, pero después se vio inclusive que la gripe te produce látex positivo para Chagas y vos tienes solamente una gripe, así que no sirve para nada. Eso ya no existe. Pero lo genial es este, ¿no es cierto? El PCR, pero no la proteína C reactiva, sino la reacción de combinación de la polimerasa, porque esto detecta el DNA del tripanosoma. Y si tienes DNA del tripanosoma, tienes tripanosoma. Y si tienes tripanosoma, estás clasificado como chagásico. Pero eso descubrieron en esas momias que les he contado en la historia, ¿cierto? Las momias de chinchorro fueron descubiertas por PCR, además, o sea que realmente tenían Chagas. ¿Okay? Aquí hay PCR en Sucre, lastimosamente en la época que se necesitaba el PCR no funcionó, el aparato estaba en el Instituto de Medicina Nuclear y no se le sacó en el Instituto de Bioquímica y no se le sacó el jugo a este proyecto para investigar. Estos más o menos salen así, un método electroforético, y interpretan estas líneas para saber si son o no portadores de tripanosoma. Okay, más o menos es así el lío. No sé yo cómo se interpreta, sinceramente. Ok, y después se podría haber investigado DNA o los cristales de DNA para tener inclusive una vacuna o para tener medicamentos más efectivos. Sin embargo, en el planeta Tierra hay un gran problema de que cuando se hace un extendido de cristales o de DNA, se rompen, quedan así, destruidos. Y eso es por la ley de la gravedad, nada más, por la ley de la gravedad. En cambio, estos que están viendo aquí, estos cristales, así lindos y hermosos, son del espacio. Estos cristales llevó un astronauta de Costa Rica, Franklin Chang Díaz, que llevó el DNA del tripanosoma para hacer investigación allá y obtuvo estos cristales. Después tenían que volver otros astronautas para hacer más investigaciones, cabalmente auspiciados por Chang, pero después vinieron los accidentes, ¿no es cierto?, los transbordadores espaciales, y listo, eso se quedó en el olvido hasta el día de hoy. O sea que ahí se quedó. Ahora, había que hablar del tratamiento, y para hablar del tratamiento hay que tener en cuenta lo siguiente, bien puntual. ¿En quiénes vamos a hacer tratamiento y en quiénes vamos a estar seguros que el tratamiento va a ser efectivo? Porque ha habido una controversia durante muchos años en quién dar, en quién no dar y en quién no dar, especialmente en el Chagas crónico. Muy bien. Chagas congénito, sí o sí.
voy a dar entre 5 y 10 miligramos kilo-peso de benzidazol en el Chagas congénito. Un poco más alto hay que dar en los chiquitos. Van muy bien. No es que no tienen tantos efectos secundarios. Entonces, Chagas congénito sí o sí. Además, en el Chagas congénito, la serología queda negativa. Es el único caso de Chagas en que el tratamiento hace que sean sanos, perfectamente sanos, porque, les vuelvo a repetir, quedan con serología negativa, o sea, no tienen Chagas nunca más. ¿Okay? En cambio, en los demás tratamientos, siempre la serología va a permanecer positiva. ¿Quiere decir que el tratamiento fracasó? No. La serología es el recuerdo de la pelea inmunológica de ti contra el tripanosoma. Eso es el laboratorio, nada más. Porque una cosa más quiero explicarles, y por ahí orienten a alguna gente ustedes, es lo siguiente. El high, los resultados salen con números, que son las diluciones. 1 sobre 16, 1 sobre 64, 1 sobre 128, o de 764, hasta 2024 puede haber dilución. Pero hay que tener mucho cuidado, y que la mayoría de la gente no sabe, es que es lo mismo tener en high una dilución de 1,32 a tener 2046. Es lo mismo. No quiere decir que vos tengas 32, estás mejor, y que tengas 128, estás peor. No. Es positivo nada más y positivo. O sea, hay que ser una sola vez en la vida. No hay que ir repitiendo highs para ver la dilución. Y hay muchos médicos que van pidiendo para ver y les dicen, mire, ha subido su laboratorio, antes estaba en 16, ahora está en 632. Ya. O sea, ese problema de números ha causado muchos líos, muchos negociados tristes también. Eso que hubo negociados de este estilo, por los numeritos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. No significa nada. Entonces, ¿por qué va subiendo y bajando? Porque si yo le pido un chagásico de aquí a 6 meses, un high, y después de un año, puede que suba, baje, sube, baja. Sube porque tu inmunología sube, tus defensas suben, el high sube. Un poco tus defensas bajan, el high baja. O sea que no hay dónde perderse. ¿Okay? Pero no sirve para el seguimiento. El seguimiento del Chagas crónico se hace con electrocardiograma. No con eco, no con cardiología nuclear, con nada, con el electro. En el electro verás si sigue con normal en fase indeterminada o comenzará con bloqueo de la mano derecha, después en el bloqueo anterior izquierdo, después bloqueo beta ese grado, lo que sea. El electro es el que está siguiendo al Chagas. ¿Okay? Nada más. ¿Okay? Entonces, el tratamiento, les decía, en los chiquitos va a quedar con serología negativa. Genial. Los demás no. ¿Pero en quién más vamos a dar? Vamos a dar en el Chagas agudo. Claro, seguro. Lo que estábamos viendo, 5 miligramos kilo-peso en el Chagas agudo. Van bien, pero van a quedar siempre con serología positiva, pero que no nos importa. No nos importa. Es el recuerdo, no me sé qué queda. Acuérdense, el benzoil solamente está matando bichos. No está mejorando la cardiopatía ni el glucomelag, nada. Ok. El otro sería Chagas congénito, Chagas agudo, en mujeres en edad de fértil. En ustedes, si alguna de ustedes, mujercitas, tienen serología positiva, hagan tratamiento por lo menos una vez en la vida. Es importante. No se sabe si ustedes se van a proteger con el tiempo o no. Eso no se sabe exactamente, pero lo que sí es seguro que si hacen tratamiento no van a tener hijitos con Chagas. O sea, ahí se va a cortar mucho más el ciclo del Chagas congénito. O sea, hay que hacerlo, porque siendo más joven, 13, 14, 10 años, hay que hacerlo. ¿Okay? Pero, en detalle, tienes que tener electro normal. Tienes que estar en Chagas indeterminado. Ahora, el Chagas crónico, que hemos discutido años, no les exagero, en congresos internacionales, mundiales y locales y lo que sea, unos decían que sí, otros decían que no, y había una controversia de todo el tiempo. Siempre salíamos con la duda de cualquier congreso. Hasta que hace unos 4 años atrás, Brasil al fin tomó las riendas de un trabajo científico que se llama Benefit. Si ustedes pueden ir a ver Benefit con B labial, está en inglés. Y ahí se comprobó que en el Chagas crónico
el tratamiento no sirve para nada. O sea, paciente con serología positiva y electroanormal, clasificado como Chagas crónico, el tratamiento es agua de mote. ¿Por qué? Porque la mortalidad sigue siendo la misma a corto y largo plazo, con o sin tratamiento, y la comorbilidad de otras enfermedades, otros bloqueos que aparezcan, tampoco va a modificar. No va a modificar absolutamente nada. O sea que Chagas crónico no vamos a dar tratamiento ninguno. ¿Okay? Eso ya está felizmente establecido. ¿En quién más daría? En el paciente que va a donar chagásico, que va a donar un órgano, más que todo el corazón. Pero en general, cualquier paciente con Chagas tiene que ir a hacerse tratamiento antes de la donación. Igual al receptor. Si vos vas a recibir un riñón y eres chagásico, es mejor que hagas el tratamiento por 60 días antes de recibir el trasplante. Los inmunodeprimidos también. Los pacientes con SIDA tienen ese tratamiento. Los pacientes que utilizan demasiados altos corticoides por cualquier otro motivo también. Así. Y tal vez el tratamiento de los que tengan dólico megacolo, quién sabe si es un tratamiento paliativo para ellos, pero eso no me meto yo mucho. ¿Okay? Pero son las indicaciones y las no indicaciones. Prácticamente la no indicación es Chagas crónico. O cuando eres adulto, a ver, a tus 60 años no te vas a hacer tratamiento, ya no tienes pues la vinchuca nunca. El organismo siempre mata la vinchuca en algún momento. O sea que 45 años, 50 años, aunque tengas electro normal, no hago tratamiento porque no tiene sentido hacer el tratamiento. Además que es tóxico. Entonces, a los pacientes que hagan tratamiento de Chagas, tienes que tener algunos cuidados mínimos. Se da entre 5 y 7 miligramos kilo peso, divididos en 3 tomas. Es mejor comenzar con dosis bajitas. Digamos, tiene que tomar, digamos, 300 miligramos. El bencidazol tiene comprimidos de 100 miligramos. Entonces le das 100 en la mañana, 100 en la tarde, 100 en la noche. Pero es mejor comenzar con medio comprimido unos días, después le subes a un comprimido otros días, después le subes a un comprimido y medio otros días, a 2 comprimidos y después a los 5, 6, 7, 8 días, recién llegas a la dosis total. Es mejor, se ve mejor la tolerancia, ¿sí? Mucho mejor la tolerancia. Y estos pacientes no tienen que tomar ninguna bebida alcohólica porque tiene efecto antabús. El antabús era un medicamento que se creía que iba a terminar con los alcohólicos, porque les daban inclusive de ocultas, les daban antabús y las personas cuando iban a tomar trago, cualquier trago, se sentían muy mal. Se sentían con su cara roja, con malestar, con dolor de estómago, con los ojos inyectados y vomitaban a lo bruto. Entonces, yo llevaba a mi amigo, porque, bueno, a mi amigo, no tengo mi amigo, porque yo lo llevo a farrear a mi amigo, no soy tan amigo, ¿no? Ya, digamos que era mi amigo, entre comillas, llevaba a farrear y cuando estábamos en todo, él comenzaba a vomitar en la mesa. O sea, la sarta de pollo o la sulca picada se entraba en mi cerveza. Entonces, mejor, ya, le aguantaba la primera vez, pero la segunda vez hacía lo mismo. Entonces, estos pacientes le quedaban con un reflejo condicionado, además de ver solamente una botella y se sentían mal y se alejaban. Entonces pensaron que el efecto antabús podía ser positivo, pero no ha resultado porque el alcoholismo tiene una parte psíquica y una parte física. Si vos, lo primero en el alcoholismo es reconocer que eres alcohólico. En el momento que no reconozcas que eres alcohólico, entonces todo está perdido. Vas a entrar más profundamente más al alcoholismo. A veces dicen, no, yo farreo cuando quiero nomás. Los fines de semana nomás. Eso ya es una especie de alcoholismo. Igual en hombres y ahora se está viendo más alcoholismo en las mujeres. ¿Ven? Ok. ¿Qué más? O sea que no tienen que consumir alcohol por este efecto que les digo. Algunos de mis pacientes que han consumido me llaman porque se están muriendo. Que se mueran. No se van a morir, pues. Pero que se mueran. Ya me estará importando. Entonces no les voy a ver. Si quieren ver que le voy a ver, pues si le dije que no y se hace, allá él. No pueden comer bebidas alcohólicas segundo, comida enlatada. Parece que la sustancia que conserva los alimentos enlatados produce alergia. Después, ¿qué más? No pueden comer comida guardada. Nichos no pueden. Sí, la comida de la mañana pueden comer en la tarde, pero no la comida recalentada. Embutidos tampoco, porque son comida guardada. Esas cosas mínimas tienen que evitarlas.
¿Y por qué? Porque produce alergia. A ver, yo les comentaba, yo tengo más o menos deben ser unos 800 pacientes tratados con medicina sol, de los cuales solamente tengo registrados unos 460. Y de ahí, el 17% hizo alergia. Alergia como están viendo en esta figura. ¿Sí? Alergia de este estilo. Así, ronchas. Alergia, ¿sí? Pero la indicación, hay que decirle a los pacientes, cuando tenga usted estos granitos, o que le esté escociendo, rásquese y no tome más bencidazol. ¿Ok? Porque se ha visto que cuando sigue el tratamiento, los pacientes empeoran. Es mejor parar. Y ustedes, si leen la posología del bencidazol, dice, cuando hay alergia, usted disminuye la dosis, queda a la mitad y continúe. Y eso no es tan cierto. Es muy peligroso, es muy peligroso. Y aquí, estos dos dibujos que les muestro, este y este, son de dos chiquitas, creo que una de Monteagudo y la otra por ahí también, de la misma región, que le dieron tratamiento con benidazol, ¿sí? Eran con corazones normales porque sacamos electro y realmente tenían electro normal, hicieron shock anafiláctico y se murieron. Las dos se murieron por tratamiento de Chagas. ¿Quién hizo el tratamiento de Chagas? Algunos médicos. Sí, y las mataron. ¿Responsabilidad de ellos? No, se fueron y listo. Así acabó el lío. Hay que tener muchísimo cuidado. Les digo, cuando aparecen este tipo de lesiones, es mejor parar y listo. Repetir no conviene. Cuando otra vez repites, peor la cosa. Otra vez aparece la alergia un poco más fuerte. Entonces, decía yo, más o menos el 17% de mis pacientes han tenido alergia. Y algunos necesitan corticoides para mejorar mejor la alergia. Pero cuando comienza, no hay problema. Tú le quitas y en 5 o 6 días se va. Aparece generalmente en los brazos, en la barriga. Así que eso hay que estar pendientes en los controles que se hacen a estos pacientes. ¿Ok? Ese es todo lo que hay que hablar sobre Chagas masa. Y a la próxima clase entraríamos a un tema que es pericarditis, si no me equivoco. Después estaría cardiopatía de la altura, y por ahí creo que vienen congénitas. Yo creo que nada más, así que estamos avanzando bien. ¿Alguna pregunta chagásica hasta aquí? No, en el embarazo no tienes que dar. Está contraindicado en mujeres embarazadas el tratamiento de esta clase. No las haces. No las haces. Después del embarazo le haces, pero después, porque todavía cuando esté lactando, el benizazol se va a la leche. Entonces, tampoco conviene eso. Tienes que alejar. Cuando deje de amamantar, le podrás hacer tratamiento si quieres, pero mientras tanto no. Está contraindicado en el embarazo. ¿Algo más? Ya, si el recién nacido es positivo, porque cuando nace el bebito, del cordón umbilical le sacas sangre y le haces las pruebas. Si son positivas, entonces ya no más, desde el nacimiento por 60 días. O sea, sus primeros 60 días le das 10 de 7 a 10 miligramos kilo peso por 60 días. Entonces sí, ya no más, no pierdes más tiempo. Por eso que se sanan estos bichitos, se sanan una maravilla estos hombrecitos o mujercitas que nacen de mamitas chagásicas. ¿Ok? O sea, el tratamiento es inmediato, no le esperes. Van bien, los chiquitos toleran una maravilla. Además no farrean, como ciertas personas que conozco. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más?